Le doy un poco la entrada. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este primer programa de la segunda temporada. Feliz año, un poco tarde ya, pero feliz año a todos. Feliz Hasta el 15 2023. se puede decir feliz año, yo creo. Sí, Hasta el sí, 15, sí, así aquí que estamos en el límite. estamos a un día. Bueno, pues estamos aquí en el capítulo número 1 de la segunda temporada de A Grito Pelao y hoy tenemos con nosotros a Marina Tena. Hola, Marina. Hola, Y vamos a encantada de estar aquí. hablar, gracias igualmente de tenerte, y vamos a hablar de su libro Nos devoró la niebla, de Insólita Editorial. Bueno, ya veo que se va conectando la gente, bienvenidos a todos. Vamos a comentar un poco sobre ti. A mí me gusta empezar un poco la entrevista hablando sobre ti, tu obra, quién eres y todo eso. Entonces, te hago un pequeño resumen de cosas que he ido buscando y si me dejo algo en el tintero, pues luego podrás corregirme. Bueno, Vale, pues Marina es madrileña, extremeña, vamos a decir, es sí. profesora y escritora y nos ha dotado a la literatura española con muchísimos números ya, muchas novelas y relatos. Y voy a hacer una pequeña lista de algunas. En 2018 publicó con Literap Legado de Plumas. En 2019 El terror tiene tu rostro con Ela. En 2019 también Cuentos para pequeños dragones con editorial ATI. En 2020 No escuches a la luna, de nuevo con Literap. La luna tras las rejas, 2020, Selecta. Brujas de arena, 2021 con Insólita. Nana de sombras, 2021 con Rumi. Y en 2022 Nos devoró la niebla con Insólita Editorial de nuevo. Y además de toda esta trayectoria, que espero no haberme olvidado nada, también tiene varios premios. Entonces, Marina ha ganado en 2018 el premio Ripley por su relato Las raíces y por Legado de plumas también. El premio Eh, Ripley no lo gané yo, ojalá. vale. Era una antología que este año vuelve por fin, es de terror y ciencia ficción para mujeres, porque son los géneros en los que normalmente hay menos autoras. Y yo quedé seleccionada. Seleccionaban 10 relatos y luego había un ganador y un finalista y yo estuve como solo seleccionada. Pero bueno, para mí fue... yo si no hubiese sido por ese primer relato seguramente no hubiese mandado a ninguna parte después. Lo que Me te animó dio la muchísimo. fuerza, ¿no? Lo que te dio la Sí, fuerza sí, para sí, seguir. Muy totalmente. bien. Bueno, pues tiene más premio todavía eso, ¿no? Más satisfacción que incluso el propio premio. Sí, Bueno, y lo que sí, estuviste también nominada, ¿verdad? En 2019 al Guillermo de Baskerville, sí, con legado de con plumas, Legado de sí. Plumas. Y tienes dos Ignotus, ¿no? Si no me equivoco. Tres. Tres, wow. Bueno, 2020, No escuches a la luna. 2022, No te sientes a la mesa, un relato. Y Sí, Brujas de arena, que que fue a fue, novela. ¿en qué año? ¿El mismo año, En el 2022? este último, 21 o Dos, 22. 21. 22. Creo que era en el anterior, así que es del 21, pero lo tiene el año pasado. No sé cómo se cuentan los años, no sé. Entonces Bueno, sí, tengo... sí. Perdona. No, El dale, de No dale, escuches, perdón. el de No escuches a la luna fue infantil y juvenil. Y luego los dos con brujas este año, de No estoy en la mesa de la bruja por relato y Brujas de arena por novela. Así que muy contenta con las brujas. Ya te digo, ya te digo. Bueno, con las brujas y con el juvenil también, ¿no? Porque haces bastante juvenil, ¿verdad? Sí, la verdad es que mi género favorito para escribir es terror. Ujú. También para leer, soy lectora de terror de siempre, así que pues al final yo creo que hacemos mucho lo que nos gusta. Y después de segundo, infantil juvenil. Los dos me gustan muchísimo, e incluso eso, infantil de niños pequeñitos, que se puede mezclar con terror, porque hay muchos niños que de siempre les gustan pues leer libros más así, un poquito más oscurillos, teniendo en cuenta Ujú. que son infantiles, ¿no? Así que son mis dos géneros preferidos. Bueno, y el terror, ¿por qué el terror, Marina? Pues yo creo que yo soy muy dispersa y cuando era pequeña era todavía más dispersa. Entonces, si me intentaba leer algo más pausa, como que me costaba un poco más. Ahora, el pequeño vampiro que aparece en el primer capítulo, el vampiro de la ventana, o los cuentos de los hermanos Grimm, pero yo tenía los auténticos, los que Ujú. eran tal cual, en plan en que se cortaban dedos, pies y se sacaban ojos. Ese tipo de cosas a mí me enganchaba muchísimo. Entonces podía estar en mi casa, a lo mejor llevaba el cole y me ponía a leer cosas sobre vampiros, sobre lobos, todo me flipaba.
me atraía muchísimo la atención. Entonces yo creo que como de siempre me ha gustado mucho leerlo, pues eso lo reflejo más. También no soy súper cinéfila, ups, me quedo lejos. No soy súper cinéfila, pero también de películas mis favoritas son las de terror normalmente o las que más puedo disfrutar. Me gustan más otras y eso, pero siempre he tenido esa atracción, ¿no? ¿Y qué es lo que te atrae? Yo creo Haz un poco que así como de publicidad, porque si tenemos a alguien que se conecte, que lee otro tipo de literatura, pues traerlos para el lado oscuro. es que es verdad, a ver, hay muchos tipos de terror y es verdad que de lejos, cuando no te gusta el género, parece que es algo morboso de vísceras, asesinatos y cosas muy... Y puede ser, y los slashers son un poco en ese plan, pero yo creo que el terror, sobre todo en literatura, te da mucha oportunidad de ser introspectivo. Al final los miedos son algo muy universal y aunque Ujú. haya miedos muy particulares, hay otros que nos conectan muchísimo. Y es una excusa como mirar hacia adentro y analizarte y ver qué te asusta, por qué, jugar con eso. Yo creo que de los tres géneros especulativos, la fantasía es más como de pues, desconectar, crear algo nuevo. La ciencia ficción Abrir, tiene ¿no? mucha... Salir. Ujú. Todo Sí, lo contrario. Ujú. efectivamente. La ciencia ficción es más como crítica social y muchas preguntas. Y yo creo que el terror es el más personal. Y ahí te Ujú. desnudas más y abres más y haces metáforas para hablar de cosas que realmente ocurren y para reflexionar sobre uno mismo también. No sé. Mm. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, aunque también a mí como me gusta también mucho el terror, yo también diría que también sirve a veces, ¿no? Para hacer aventuras y ganar cuando se gana, ¿vale? Sí, sí, sí. Y hacer lo que no podrías hacer en la vida real, ¿no? Como ganar a un asesino, por ejemplo, ¿no? O Sí, sí, alguien, o un totalmente. monstruo que te persigue, o a un espíritu, o algo de esto. Sí, y de hecho, a mí me parece que cuando un libro o una película de terror tiene un mensaje esperanzador, es incluso más potente que en uno de fantasía o en uno que de alguna forma te lo esperas. Y en el terror Ujú. siempre nos lleva más al límite y pones demonios más grandes. Y entonces, también te enseña eso, que puedes hacerte fuerte, ¿no? Frente a esas cosas. Claro. Bueno, y aparte del terror y la literatura, también la predilección por la literatura infantil y juvenil, ¿quién es Marina como escritora? ¿Qué podemos encontrar? ¿Cuál es el hilo conductor de tu obra? Pues me gusta mucho, aunque haga una aventura que sea más, pues tiene sus cosas externas como en la trama, me gusta poner mucho los protagonistas en el límite, que tengan que sobrevivir y eso, pero intento también crear mucho conflicto, cierto conflicto interno o cierta... Que eso, que les haga mirarse un poco, que les haga avanzar y sobrevivan, ¿no? Que tengan su mini evolución o su reflexión, ¿no? Por ejemplo, pues en el de Nos devoró la niebla, hay una parte de leyenda, hay como una especie de una figura fantasmagórica, hay un entorno muy raro, pero aparte, pues la protagonista tiene su propio, está pasando por una etapa de duelo y por un proceso de culpa y tiene cierta, eh, pues eso, sobre todo es culpa, ¿no? Que le hace inmovilizarse y está muy cerrada en sí misma y tiene que salir de ahí. Entonces tiene una parte interna de tengo que evolucionar o avanzar o no, pero me gusta ponerles esos dilemas morales. La culpa es algo que sale bastante en mis historias y también creo que muchas de ellas hablan de crecer. Eh, ya sea la pérdida de la inocencia en la infancia, ya sea buscarte a ti mismo cuando son más adolescentes, es decir, salir de eso, de lo seguro de la infancia, de tal, y desarrollarte tú como persona. Esto me viene porque soy profe también, creo. Claro, es lo que te iba a decir justamente, claro. Lo ves día a día, ¿no? Además, ¿eres profe de instituto? No, de primaria. Ah, vale, digo, porque si no, entonces ya es rizar el rizo, ¿no? Con esto de las Sí, pero de primaria transiciones. también, jope, cuando vienen así los pequeñitos, yo soy más de, sobre eso en sexto o quinto, la puedes traer en cualquier... Y también es una época así de dudas, y son Sí, los claro. adolescentes Mm. quieren ser muy Sí, mayores en el sí, cole. Son... tal cual. Bueno, pues si quieres pasamos a hablar un poco de este libro en concreto. Vale. Entonces, bueno, vuelvo a sacarlo por aquí para que lo veáis. Nos devoró la niebla, Marina Tena, la tenemos hoy aquí con nosotros y este libro se publicó en 2022 con Editorial Insólita. Entonces, a mí, antes de empezar a hablar del libro, me gusta siempre leer un pequeño fragmento para que la gente que no te haya leído tenga un contacto con tu escritura, porque si no, Vale. pues parece que estamos hablando de aquí de algo que no existe.
Entonces, a veces me gustan los principios o los finales o sin caer en el spoiler directo, ¿no? Pero Sí. una cosa que me apasiona es, sobre todo en el terror, como tú decías, es, bueno, pues transmitir todos estos sentimientos, ¿no? Entonces, es un libro muy potente desde este punto de vista y por eso he seleccionado este fragmento. Bueno, pues ahí voy. La pregunta muere en el aire cuando comprende. El tic-tac suena tan alto que podría romper en dos la casa. Su boca se abre, pero no dice nada. Yo ni siquiera me atrevo a moverme. El pánico tiene el poder de parar el tiempo, de detener los sonidos, o al menos de formarlos hasta que se transforman en algo extraño y desconocido. La pregunta que nunca saldrá de los labios de Sara. El segundero que cercena los minutos, las luces azules como una estrella moribunda y errante que se acerca a trompicones sobre el asfalto, el aire frío y rígido entre los dientes, la humedad que se cuela cuando Cristina abre la puerta, que se mezcla con la de sus lágrimas, con la sangre aún fresca de la magulladura de su frente. El pánico para el tiempo, lo despedaza y lo mezcla en una amalgama demasiado intensa para unos sentidos que nunca han estado tan sensibles ni tan despiertos. El llanto de Cristina es un sonido que se parece más a la lluvia torrencial que a una voz humana. Las palabras que se entrelazan entre las lágrimas podrían pertenecer a una lengua que nunca hablada. Los ojos de Sara contienen el mundo en el momento en el que se derrumba. No distingo las palabras y sin embargo están claras. Accidente hace que la lengua repiquetee entre los incisivos. Edu hace que los labios se tensen y se disparen, como la cuerda de un arco. Desaparecido. No se pronuncia, no hace falta. Desaparecido. Es un peso denso y blanco que agujerea los pulmones. Bueno, no soy de doblar páginas, pero cuando estaba leyendo esto, estaba en el metro y no tenía un lápiz y doblé la página, ¿vale? Porque digo, no se me puede pasar este fragmento. Súper tensión, momento bastante álgido que he elegido del libro. ¿Cómo consigues? O sea, explícame este fragmento y cómo consigues llegar hasta ahí porque realmente expresa muchísimo. No dices lo que está pasando, pero no hace falta. No sé si, imagino que le pasa a más gente, pero cuando hay uno de estos momentos que pues tienes un accidente de coche, ¿no? Y parece como que el mundo se para, todo pasa a la vez y eres como consciente de un montón de detalles pequeños que no tienen nada que ver con otro. Todavía me acuerdo, yo tuve un accidente tonto de coche, no pasó nada, pero claro, recuerdo la radio cómo estaba sonando, recuerdo el tiempo que hacía afuera, recuerdo, entonces como que yo creo que en estados así de tanta alerta y tanta tensión, tu cerebro es como si se fragmentase, están todas las neuronas girando y ninguna sabe hacia dónde, y tienes un montón de detalles y son como piezas de puzzles que se han roto. Entonces era un poco la sensación que yo quería transmitir con esto, porque es como vivo los momentos más de pánico o de miedo, o eso, un momento muy clave en el que de repente marca un antes y un después y parece que el mundo no va a ser el mismo o que es un golpe que todavía no sabes ni cómo asimilar. Entonces, un poco mi propia forma de vivirlo y yo creo que la de más gente, ¿no? Que cuando tenemos momentos, cuando te dan una noticia muy, muy mala, cuando pasa algo que te rompe tanto, que te remueve tanto, ¿no? Parece que el mundo deja de tener sentido y son solamente trozos sueltos. Exacto, y los sentimientos no los sientes, ¿no? Es como que no sabes si reír o llorar, ¿no? Esta expresión que te dice y es porque no Sí, identificas qué está pasando, ¿no? sí, hay como un entumecimiento a veces, o a mí me pasa mucho, yo soy de mucho de reírme en situaciones tensas, no desde ese punto, pero me dicen algo malo y yo jiji, no sé, y no es Sí, sí, porque quiera sí. reírme, es porque se te desconectan, ¿no? Y en esos momentos pues de una mala noticia o un golpe o algo que no sabes cómo asimilar, yo lo que siento es como entumecimiento, ni siquiera soy capaz de procesarlo antes que de sentirlo, a lo mejor, ¿no? No sé. Bueno, es extraño y de eso hablaremos más adelante porque, bueno, hablo de esto, justamente te preguntaré, pero de la dificultad, ¿no? De poner palabras, pero bueno, no desvelo. Vamos, si quieres, esta pregunta un poco aislada era por el fragmento que he elegido, pero si quieres Sí, vamos a hacer un pequeño resumen del libro, si te parece, nada muy perfecto. elaborado, pero te dejo a ti que lo hagas porque prefiero escucharte que hablar yo. Vale.
Pues Nos devoró la niebla es la historia de una protagonista, se llama Claudia, es una chica de 17 años, 16, 17, ahora me baila un poco, que vive en un pueblito de la Sierra Madrileña. El pueblo es ficticio, se llama Fresneda, en los años 90, y es un pueblo de un ambiente un poco extraño, estilo un poco Derry de It, como que hay secretos, está el aire un poquito viciado, ese tipo de tensión un poco que no sabes por qué exactamente. Y de vez en cuando desaparece gente. Está en un pueblo de las montañas, así que podría ser relativamente normal, pero no lo es. Y al principio de la historia, Claudia es pequeña, tiene 8 años, tiene una hermana melliza y se van todos los niños del colegio de excursión, menos ella que enferma y ese día se tiene que quedar en casa. Y los niños se van de excursión y nunca vuelven. El autobús aparece vacío, los profesores aparecen desorientados y el resto de niños desaparece. Como ha desaparecido más personas a lo largo de la historia del pueblo, de Fresneda. Entonces, esta chica crece sintiéndose culpable por haber sobrevivido cuando considera que no tendría que haber sobrevivido. Ella está convencida de que sigue sintiendo a su hermana como dentro de ella o conectada a ella. Lo que pasa es que su hermana no le parece que sea una persona, o al menos una persona viva, pero tiene como cierta conexión. Y la gente sigue desapareciendo y nadie sigue hablando de ello. Y toda la acción comienza cuando llega una familia de fuera y conoce a Sara, que Sara es quien rompe el mundo de Claudia y quien le hace salir de casa y quien la despierta. Y Sara es la que llega nueva, dice esto, es la que está en plan flipando un poco con la situación de porque es todo así, y es la que hace que todo avance y que Claudia se empiece a preguntar cosas y Claudia quiera salir de casa y investigar y buscar respuestas. Exactamente. Bueno, pues es esta, ¿no? Y ahí empieza la historia, ¿no? Real o dos, que Sí. es las preguntas que se va a hacer Claudia Uh-huh. y cómo, si tiene que actuar o no tiene que actuar. Vamos a empezar hablando, si te parece, de los personajes. Entonces tenemos a la protagonista Claudia, a su hermana Sí. melliza desaparecida, Candela, y a Sara, que es la vecina de al lado, ¿no? Porque es la casa de al lado, al fin y al cabo. Sí, bueno, ¿No? está en otra calle porque van un poco andando, pero sí, es un pueblo pequeño, así que como si lo Claro. fuera, es el típico pueblo que se conocen todos a todos. Pues, ¿quiénes son estos tres personajes y qué los caracterizan? Pues Claudia y Candela eran las hermanas y claro, Candela es la que desaparece. Entonces, de Candela lo que tenemos en toda la novela es como un eco de lo que fue Candela o lo que Claudia cree que es Candela. No es un personaje que está, pero no está a la vez, ¿no? Y mientras que Claudia sí que es la protagonista y Claudia es un personaje que está totalmente en estado de shock. Digamos que lo que le pasó hace, pues eso, como 8 años, cuando empezó la historia, todavía no es capaz de asimilarlo, ni de responder, ni de crecer. Y desde que desaparecieron todos los niños, ella se ha asumido como un estado letárgico, asume que es lo que su vida va a ser así, como seguir en ese pueblo y que siga desapareciendo gente y encima tiene la culpa de yo he sobrevivido pero yo no soy especial. Si a lo mejor hubiese sobrevivido mi hermana, habría algo con la vida o si fuese otro niño, pero yo cargo con la culpa de ser la que sobrevive sin merecerlo. Y Sara es la que rompe. Sara es totalmente opuesta a Claudia en este sentido porque Sara viene de fuera, es una chica muy tajante. Alguna vez he hablado de esto, que Sara parece muy perfecta, pero porque lo vemos a través de los ojos de Claudia. Claro. Sara tiene sus defectos y de hecho Claro, Sara a porque hay veces que es contar egoísta. que el libro está escrito desde el punto de vista de Claudia todo el En primera tiempo, ¿no? persona y sí. Exactamente. Claro, entonces cuando la conoce, Claudia queda automáticamente fascinada, en parte porque tiene 15, 16 años y acaba de llegar por primera vez alguien nuevo a su pueblo, y en parte porque la actitud de Sara es esta como desafiante, firme, segura de sí misma, y ella pues la admira muchísimo y la ve perfecta, la ve perfectísima. Si la contase la historia a otra persona, a lo mejor pues no vería a Sara perfecta. Y si la contase la misma Sara, diríamos, pues estas cosas no, porque tiene sus detalles, pero claro, cuando estás así con alguien, ¿no? Admiras tanto, incluso te gusta alguien, no ves defectos, incluso aunque lo sean. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, y aquí esto nos lleva a la primera capa, ¿no? De tu libro, que es una relación entre dos adolescentes
el contraste entre estas dos personas, que creo que es, bueno, es la historia fundamental también, hay varias tramas y subtramas, pero es la primera capa. Dos chicas, una chica nueva y una chica que vive en un pueblo, lo nuevo frente a lo que está ahí, lo aburrido, ¿no? La rutina Sí, frente a esta novedad, y también las familias, porque son dos familias muy diferentes, ¿verdad? sí, efectivamente. Vamos a pasar a este segundo nivel. Entonces, tenemos dos chicas que son muy diferentes y dos familias que son muy diferentes. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con estas dos familias? Claro, la familia de Claudia también está pues un poco como ella, en plan, están alatargados, están... porque al final hay una especie de maldición sobre el pueblo, hay algo que pesa y que les va volviendo pues más insensibles, más fríos, más... es como única, como si estuviesen en una especie de penitencia, todos los que van viviendo ahí a lo Ujú, largo. ujú. Mientras que la familia que viene de Sara es una familia pues bastante normal, bastante unida, diría que más unida que la media, muy positiva en el que de repente Claudia llega y dice, es que esta gente se importa unos a otros, es que la madre se preocupa por sus hijos, es que el hermano mayor bromea con Sara y hay una relación realmente cálida y entonces a ella le choca muchísimo. Esto no es extremo porque yo siempre en todas las entrevistas tengo que aclarar en algún momento que a mí mi familia me quiere y mis padres me tratan muy bien. Bueno, es típico, típico de escritores y escritoras de terror. Es cuidado que no soy una mala persona, no soy una asesina en serie. Me vecino y a mí me han querido. Pues, pero cuando era pequeña, tú vives en tu casa, ¿no? Y como que asumes que tu vida es la norma. Entonces, si en mi casa nunca se comía viendo la tele, pues es que nunca se come viendo la tele y esto así. Y de repente vas a casa de un amigo y dices, esta gente lo hace de otra forma. Y normalmente además te parece todo muy guay cuando vas a alguien y hacen cosas que tal. La O ves a novedad. lo mejor, claro, o yo voy a casa de una amiga, de repente su familia, de repente, yo lo hacía por costumbre, a lo mejor los viernes por la tarde jugaban a juegos de mesa. O sea, a ti te parece como un mundo nuevo. Entonces esto llevado al extremo, llevado a una familia en la que realmente Claudia ha estado muy sola y muy aislada y están pues todos un poco pues como muertos en vida y va a Ujú. una familia en la que hay mucha interacción entre ellos y más relación, ¿no? Se preocupan genuinamente, se quieren, se miman. Entonces todo esto le supone a ella también un choque de... y le ayuda a despertar de la vida no tiene por qué ser solamente sobrevivir, la vida puede ser Exactamente. disfrutarla. Exactamente. Bueno, y hay que aclarar que tampoco es tan blanco y negro esto, porque lo has hilado bastante bien hasta el punto de vista de que ambas familias vienen de un trauma. Sí, Bueno, explícame esto un poco más. La razón por la que la familia de... Claro, porque también quería... Sara tiene el carácter que tiene, que es muy dudo, muy a la defensiva, muy... a veces incluso soberbio y tal, es porque ella ha vivido una situación en casa, previamente a venir, pues bastante desagradable también. Eh, y lo que han hecho ellos han sido huir. De hecho, pues por eso es una familia monoparental, porque han tenido sus problemas y han tenido que huir. Esto, a la hora de escribirlo, pues yo quería que ellos también tuviesen una realidad a la que enfrentarse, no era todo de color de rosa, sino que ha sido una familia que ante una dificultad se ha hecho más fuerte y se han unido más, que es lo Ujú. contrario que le pasó a la de Claudia, que ante la dificultad se rompieron los lazos. Y luego es verdad que él también necesitaba una buena excusa para que esta familia fuese un pueblo tan remoto y estuviese tan aislado. Entonces me parecía que el hecho de estar huyendo de alguien, escondiéndose de alguien, venía muy bien al caso. No, no, y queda muy bien por esto, ¿no? Que dices también, o sea, Sara es quien es y empuja a espabilarse, vamos a decir, a Hmm. Claudia, porque dice, joder, que te ha pasado algo muy chungo, pero a mí también, ¿no? Sí, Eh, porque he aprendido a responder así, he aprendido que cuando mm, tienes una dificultad hay que hacerle frente porque si no te come al final, ¿no? exactamente. Y Claudia, ¿no? Lo que dicen, ¿no? Cuando tienes algo que en una situación así crítica, que está en lo de huir, paralizarte o luchar. Pues Sara Exacto, claramente es luchar y Claudia claramente es paralizarse. claro, claro. Bueno, pues tenemos estas dos familias, hemos dicho primera capa, dos personas de la misma edad que se encuentran y tienen personalidades muy diferentes y que vamos a ver cómo una va a ayudar a la otra y va a aprender de la otra, ¿no? Lo que decías tú antes que te gustaba, los cambios, ¿no? Los jóvenes, cómo van Sí, forjándose como personas adultas. Dos familias que vienen del trauma y cómo cada una de ellas afronta el trauma desde un punto de vista completamente diferente. Y vamos a la siguiente capa, que es la ambientación. Estamos en Fresneda del Valle y sin desvelar todavía nada más, ¿cómo es? Desde el punto de vista de ambientación, simplemente Fresneda del Valle.
Pues yo creo que ya el propio nombre te va indicando un poquito. Entonces, está en una montaña, un sitio, un valle entre montañas, y claro, pues es un sitio lleno de, rodeado de naturaleza. Está aislado, es un sitio al que es relativamente complicado llegar, en plan de no hay una autovía que pase por Fresneda, por lo que va aislando, y con mucho bosque, ¿no? Que lo va aislando más y más. Y claro, yo esto tiene muchísima inspiración de dónde soy yo. Yo soy de Galapagar, tengo al lado el Escorial, he trabajado en Robledo, he estado, conozco Fresnedillas, entonces es verdad que Galapagar ya es más, un poco más abajo, pero Fresnedillas es un pueblo en el que había escuela, no sé ahora cómo está el día de hoy, pero había una escuela unitaria en determinado tiempo, había muy poquita gente, se conocían todos, están metidos en la naturaleza. Robledo un poco parecido, igual ha crecido más ahora, pero Robledo es bosque y es que el bosque se te mete dentro del pueblo. Entonces, yo pensaba, digo esto, un pelín más aislado. Yo creo que a veces cuando escribes vas echando como así como un pocio mágico, un poquito más de aislamiento, un poquito más de trauma, ¿no? Un poquito más de niebla y es que tenemos un entorno por aquí, por todas partes hay sitios bonitos, ¿no? Que digo, hay que aprovecharlo más, porque aquí pueden pasar muchas cosas. Y cuando eh, vas por estos, haces algún recorrido, sobre todo es un día de invierno, final de, principio de primavera, ves la niebla que es que parece una criatura, que es que se va moviendo entre el bosque. Entonces, digo, esto había que utilizarlo. Pues eso, tenemos entonces este pueblo que está rodeado de niebla, de árboles. ¿Cómo es crear? O sea, has creado la ambientación a partir del bosque, pero ¿cómo es desde el punto de vista literario, ¿no? De escritor? ¿Qué recursos? Porque también tenemos, creo que hay escritores que van escuchando estas entrevistas. ¿Qué recursos recomiendas para poder llegar a esta ambientación tan agobiante, ¿no? Porque realmente es agobiante la palabra. Eh, A mí me gusta mucho narrar en primera persona. No yo creo que cada historia necesita su persona, ¿no? ¿Su Pero narrador? Ujú. sí, sí, es un narrador y hay historias, por ejemplo, pues El Señor de los Anillos en primera persona hubiese sido un error, casi seguro, Un porque, aburrimiento, porque sí, sí. sería Frodo quejándose. Pero cuando te vas a centrar más en los sentimientos y la sensación que tiene, la primera persona te da mucho juego, porque una primera persona puede mentir sin ser mentirosa. En plan, muchas veces Claudia te va a contar va a decir frases como si fuesen verdad y a lo mejor no lo son, porque es algo que nos pasa a nosotros. En plan, y solo hay que ver cuando alguien te cuenta una cosa y te lo cuenta otra persona que lo ha vivido también. No es que una quiera mentir, es que lo está viviendo así. Entonces, a mí, en este caso, la primera persona me ayudaba y luego también me iba muy bien recurrir a otros sentidos. Al final, la vista es el más fácil y es el más tangible, pero es como, bueno, pues los árboles hay tres árboles, ¿no? Ya está. Pero cuando tú hablas del frío que hace, cuando hablas de cómo el viento se te mete por la nuca y como tal, cuando hablas de, pues a lo mejor del olor a algo un poco agrio al entrar en una casa, yo creo que es una forma más visceral de conducir a Ujú, alguien hacia un entorno que cuando simplemente escribes lo que se ve, ¿no? Entonces, ujú. me ayuda muchísimo el centrarme en más, olvidarme un poco de la vista y centrarme en otros sentidos que se pueden usar además de distintas maneras, porque es que un tic-tac de un reloj puede ser tranquilizante, puede ser aburrido, puede ser angustioso. Ujú, Ahora, refiriéndome depende de cómo esté quien lo narre, ¿no? Depende de cómo... Hay una de mis autores favoritas es Bill Jackson y ujú. tiene un relato que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero al principio es simplemente una mujer cambiándose de ropa y ya está. Y tú vas viendo que se va a liar alguna porque no se está probando, porque se podría narrar dependiendo de la historia, pero tú la vas viendo que se cambia, que no sé cuánto, que está atacadísima. Entonces, en vez de decir, de ser más obvio, ¿no? Y decir, es una noche lúgubre y tengo miedo, ir describiendo las cosas que se van haciendo, yo creo que puede ser mucho más efectivo. Bueno, sí, no, esto que se dice justamente que no me lo enseñes, haz que lo sienta, ¿no? Sí, De escribir a través de las emociones del... sí, mostrar y no contar puede ser ya. Sí, algo así. Pero creo que es en inglés a la base, por eso la traducción no es, Puede ser. ¿no? Show me, don't tell me o algo así, creo que Sí, es. sí, sí, llevando todo, Sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, pues entonces tenemos este pueblo y una pregunta con respecto a la ambientación. ¿Tú crees, porque bueno, estos son debates que se va teniendo con la gente que escribe, que lee, que comenta libros, ¿crees que el mundo urbanita y del siglo actual
nos previerte de tal forma de que ya no nos da tanto miedo y necesitamos recurrir, digamos, al bosque o al pueblo oculto para poder dar miedo? O, a ver. No, no creo. Depende de la historia que quieras contar, realmente, pero no creo que haga falta irse al bosque, y lo digo como persona que me he ido al bosque, ¿no? para contarlo. Ahora he leído hace poco Horrorstock de Grady Hendrix, y es en el siglo XXI y en una tienda en plan Ikea, y hay móviles aunque luego les deja de funcionar y tal, y empiezan y es un libro que consigue dar muchísimo miedo, tensión en determinados momentos, así que no creo que sea necesario. Creo que es importante jugar tus cartas bien, porque por ejemplo, si esta historia la llevase al siglo XXI, tendría que justificar mucho mejor la incomunidad de Fresneda. Entonces, es uno de los motivos porque quería dejarlo aislada y no... ¿Se podría hacer? Sí, pero al hacerlo aquí, pues era como, vale, pues voy a aprovechar que en los 90 todavía no es tan habitual usar Internet, no es tan habitual usar el móvil, y puedo aislarlo de forma más efectiva. Pero es que incluso pues hay un montón de películas japonesas, bueno, y asiáticas en general, que precisamente usan la Que es todo lo tecnología contrario. entonces, no creo que sea necesario. Sí que es verdad que a lo mejor porque en Europa vemos más de tradiciones, pues eso de bosques, de cuentos, de megas, tendemos más a eso, pero es que no hace ninguna falta. se puede usar precisamente la tecnología como algo que de miedo. Sí, tal cual yo estaba pensando justamente en The Ring, ¿no? Algo de esto. Bueno, Sí, sí, todo sí. el cine asiático. El cine asiático en general incorpora muy bien todas las nuevas tecnologías. Había una película que se llamaba Llamada Perdida, que era estilo de The Ring. Sí, 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 esta también noventera, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que sí. Y también usaban los chavales móviles, y había momentos que todavía se me han quedado grabados porque tenían que llamarse y encerraban a uno en ley. Bueno, era tremendo. Sí, 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 sí. Y No, eso pedazo era de en película, me ciudad. había olvidado que existía. Y también eso es en ciudad, mundo actual, todos con tecnología y tremendo. O Black Bueno, Mirror. sí, hombre, Black Mirror, por supuesto. Sí, sí, este agobio, pero es lo que tú decías, ¿no? Va más, un poco más, ya casi que roza la ciencia ficción. Bueno, es ciencia ficción Sí, casi todo. Entonces es como más crítica social, ¿no? Muchas veces, sí, sí. Lo que pasa va es que hay más capítulos allá. de Black Mirror que yo no tengo claro si es No, pero está terror o ciencia bien. ficción. Viva la hibridación de los géneros. Sí, mira que se funden, que no haya que ser tan claro, ¿no? Exactamente. Además, aquí yo siempre digo que no hablamos de terror, hablamos de miedo y traumas en general, porque literatura de terror es todo, ¿no? Como yo Sí. siempre digo. Vale, pues vamos a poner una capita más a tu historia. Hay algo más en Fresneda, hay algo más que se oculta en Fresneda y que bebe de tradición, de cuentos populares. Hay una historia, ¿no? Antigua. ¿Cuál es esta Sí. historia antigua? La historia del flautista, que está inspiradísima en el flautista de Amelín. En el libro es El Silbador, y tiene otra historia propia. A ver, yo los cuentos tradicionales algo que me flipaban de pequeña, que A me mí también, gustaban ¿eh? Es que muchísimo. hemos crecido ahí, creo. Entonces, claro. Hemos crecido ahí. Entonces los reutilizo, pero casi siempre, a veces de forma más discreta y a veces menos. De hecho, Legado de Plumas no es obvio, pero es un poco retelling de Hansel y Gretel. Y tengo varios que son medio retellings o retellings como tal. Y aquí, a mí la historia del flautista de Amelín siempre me parecía que había mucho de qué hablar. Porque se llevaba las ratas y dices bien, pero luego era un señor que cogía y se llevaba a todos los niños con su musiquita, y luego según el libro volvían, según el cuento. Pero entonces, es verdad que aquí pues difumina un poco la historia, no es tal cual el flautista de Melín, pero es un poco parecida, ¿no? Un músico que va viajando, que luego se convierte en leyenda, que supuestamente es quien aparece y con la música te lleva a la niebla y la gente desaparece. Y entonces, de hecho, está en Lectu disponible el relato, que es como un cuentecito que se llama El Silbador, y es la historia de este hombre antes de, pues eso, 500 años antes de que esta historia pase, ¿no? Entonces es una leyenda, pero muy viva y en el peor de los sentidos, porque hace que la gente vaya desapareciendo. Y también está unido al final a Claudia, a todo el libro, porque también es una leyenda que habla de la pérdida y del duelo y de no superar un duelo. Igual que Claudia lo que está es paralizada, el otro lo que está es reviviendo y reviviendo y reviviendo lo mismo, porque es una figura que sigue del duelo por sus hijas en este caso.
Claro, bueno, la figura, ¿no? Ese ejemplo del fantasma, ¿no? Que está Mm, condenado a revivir, que no encuentra la paz hasta que alguien no le ayuda a mm. hacer, ¿no? El por qué está ahí en ese bucle continuo. Bueno, Sí, cuéntanos entonces un poco cuál es la historia de Fresneda, qué ha pasado y por qué está vale. este espíritu por ahí oculto. Pues la historia de Fresneda, que es lo típico que yo creo que pasa en todas partes, siempre hay en todos sitios hay como leyendas urbanas, de cosas que se cuentan, que a veces se repiten en otros sitios. En este caso la cuentan los niños entre ellos, pero saben que hay cosas de verdad, porque volvemos lo mismo, desapariciones, hay gente que hay, etc. Entonces los niños lo que cuentan es que había un flautista, no, un músico, no, no flautista, había un músico en Fresneda que durante el año se iba pues por distintos pueblos para ganar dinero y al volver volvía y, con sus hijas que estaban en el pueblo y pagaba a quien se las estaba cuidando y pasaba el verano con ellas. Entonces, uno de los años que se fue, hubo mucha hambruna en el pueblo, hubo malas cosechas y se dice, hay dos versiones porque es lo típico que entre niños se van recreando y no sabes quién añade qué o quién suaviza o qué tal, que ese año, como había muy poca comida, dejaron a las niñas morir de hambre o que enfermaron y no las curaron o incluso que hay quien cuenta que se las comieron, los del pueblo de Fresneda, y las enterraron en un rincón del cementerio, sin lápida, sin nada. Entonces, cuando vino el músico de vuelta, le preguntó dónde están sus hijas. Dijeron, ay, pues te han escuchado llegar y han salido corriendo al bosque a buscarte. Y el hombre fue de vuelta al bosque y estuvo buscando, 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 hasta que pues murió sin encontrarlas. Y el diablo le ofreció un pacto y le dijo, te dejaré que te quedes en el bosque buscando a tus hijas. Entonces le deja, pero claro, el diablo siempre hace trampas, el diablo no le deja volver al pueblo, que es donde están las niñas, entonces él sigue en el bosque y en vez de llevar a sus hijos, lleva pues a quien se va encontrando y se lo va llevando. En bucle mientras se busca a las niñas. Bueno, no Efectivamente. diremos nada más porque sobre la historia en sí, porque bueno, aquí ya nos dan las dos subtramas que van relacionadas, pasado, presente, las niñas actuales, las dos familias, el ambiente, algo que hay que A mí me descubrir. gustaba, yo quería hacer algo con el músico y es que me gustan mucho las historias en las que hay un monstruo o un demonio o una criatura sobrenatural, obviamente mala, porque este señor está llevando a esos niños y tal, y sin embargo no es el peor de la historia, no es el villano. Al final, Ujú. él también está atrapado en esto y él lo hace porque está o siendo obligado, ¿no? En plan, me gusta humanizar un poco a los monstruos, ¿no? O deshumanizar a los humanos, no sé. ¿No? Bueno, o simplemente ser realista porque hay humanos que son monstruos. Sí, sí, existen, sí. ¿No? Claro. Pues eso, entonces tenemos muy bien, o sea, lo que tengo que subrayar, sobre todo para la gente que luego nos escuche y que diga, ¿por qué tengo que leer este libro? Pues bueno, ambientación terrorífica, ambiente rural, conflictos de personajes que tienen que pasar el duelo, también un poco la depresión, creo yo, ¿no? Que se toca el estado que están las personas cuando están en depresión justamente por el Sí, duelo. claro, yo para la protagonista estuve buscando cómo era el síndrome del superviviente, que es cuando Ujú. se da, pues cuando sobrevive una persona en un accidente de avión o cuando sobrevive solo una persona de un barco. Y sí, es una especie, pues sí, como de depresión con ciertas Sí, características únicas. ujú. Como es síndrome postraumático, ¿no? Sí, sí, parecido. Ujú. Y como llevas mucho de tratar de buscar una explicación, de tratar de buscar un sentido a tu vida y no encontrarlo, y ellos se cargan mucho a lo mejor con la responsabilidad de hacer algo que merezca la pena, cuando realmente simplemente has sobrevivido, ya está, no tienes que demostrar nada, ¿no? Exactamente. Bueno, pues eso, yo ya sé, o sea, recomiendo completamente este libro. No sé si tú sobre el Gracias. libro, porque ahora te haré más preguntas, algo que quieras decir para enganchar a la gente a que lo lea. Se me da un poco mal esto. No pasa nada, Eh, yo estoy aquí para empujarte. Pues sí, en plan, es un libro que yo creo que empieza lento, entonces como que de entrada hay que, pues a lo mejor no sé, espero que no sea desesperante, pero sí que es lento, pero luego yo prometo que va ganando la acción, va cada vez hacia como cuesta abajo, cuesta abajo, cuesta abajo, y al final se acelera bastante todo. Y eso, y sobre, pues eso, culpa, fantasmas, crecer, leyendas y eso, y descubrirse uno mismo.
Y un poco de retelling, ¿no? Un Y un poco poquito de de... retelling. Pero no mucho, no mucho. Hay gente que dice que no se han dado cuenta. Yo, sinceramente, me enfrenté en el libro sin saber, porque a mí me gusta leer un libro sin saber en absoluto de qué va. Yo soy igual. Porque, claro, me llevó la sorpresa. Y le vi este rollo flautista de Amelín. De hecho, cuando hice la mini reseña, pues justamente puse un Sí, extracto del flautista de Amelín, porque sí que, bueno, las ratas, ¿no? La música, los sí. No todo el niños. mundo lo ve, es eso. Hay gente que no se da cuenta, pero bueno. No, pero que está Así- guay, ¿no? Porque es eso, es la magia, ¿no? De las interpretaciones. Sí. Vamos, a mí me gustan también así cuando te aportan cosas nuevas, aunque a veces no Claro. todo lo te encaje. Y es un libro de que luego si hablas con alguien que lo ha leído, pues a lo mismo te da información, ¿no? Aparte o su opinión. Y las múltiples interpretaciones es lo que también enriquece muchas veces a los libros. Me pregunto a veces si el final, pero claro, no quiero entrar en spoiler, como es un final bueno o es un final malo. Y digo, bueno, ahí está un poco la interpretación de cada uno, ¿no? Sobre todo Depende de la parte ti, de claro. sí, la parte de Sara y Claudia. Y digo, bueno, eso no, claro, es que ya ponerte a hablar de eso es hacer como muchísimos spoilers. Pero sí que es Claro. verdad que yo creo que, y esto es intentando no entrar mucho en spoiler, el problema que tiene Claudia es que ya durante mucho tiempo interpreta que no puede dejar atrás el pasado porque su hermana la está manteniendo y en realidad es ella la que se está cerrando eso, y es ella la que se aferra a su hermana, y es ella la que no quiere dejar ir a su hermana y a todo lo que ha vivido, ¿no? Como pasa, ¿no? Lo que decías, como pasa cuando se pierde a alguien, ¿no? Que hay esto como esa Mm. ambivalencia entre no quiero olvidar a esta persona, pero sé que recordarla demasiado me hace daño y no me permite avanzar, ¿no? Sí, estás ahí como en stand-by. Sí, sí. Como el pueblo, ¿no? Que están congelados Todo el en pueblo el está congelado. tiempo. Sí, Exactamente. todo el pueblo está pasando también su propio culpa. Bueno, vamos a la última parte un poco de la entrevista, que es primero, punto número uno, proyectos. Claro, yo escuché tu entrevista con Droids and Druid, un besito a las chicas, y entonces sé que pronto saldrá algo, ¿verdad? Sí. Bueno, en mayo sale un libro nuevo. Este sí que no tiene, me pasa la fantasía épica, así que cambia mucho de tono Dime que no es una saga, por favor, que no me da la vida. no, esto no. De hecho, es un Yo poco sí. complicado porque, claro, me he metido en un mundo de hay dioses, hay un Partenón, están los humanos, está la guerra, está tal, y todo en un libro. La verdad es que yo a veces me tengo que sentar a decir, a ver si esto queda. Claro, hay la dedicada línea entre que quede claro y no sobreexplicar. Claro. Pero no, es libro único. Es libro único. Sí que es verdad que el mundo es grande y se ve un trocito, que es el que, bueno, el que me interesaba contar, honestamente. Y pues es principalmente hombres lobo, en un mundo en el que hay humanos, hay dioses, semidioses, también hay espíritus, pero está tan centrado en la parte de los... Hay brujos, está muy centrado en la parte de los hombres lobo y así, no es spoiler para decir, porque el inicio es que la diosa de la luna se enfada con los hombres lobos, se rebota con todo el mundo, pero bueno, concretamente con los hombres lobo, y se va del cielo, por lo cual los hombres lobo pierden su magia, su habilidad para cambiarse, para sanar, y es como, pues, tienen que reaccionar a eso. Porque te mola la luna bastante, ¿no? Me Porque, a gusta la ver, luna bastante. ya te digo, además de los títulos, creo que hay dos que tienen la palabra, al menos dos la luna, ¿no? Dos tiene la palabra luna. No Y escuchas a este no, pero podría haberlo la tenido. luna tras las rejas. Sí, y de hecho el de las luna tras las rejas también de licántropos, también va de... Porque también es algo que me gusta muchísimo, los hombres lobo. Qué guay. Bueno, pasamos a recomendaciones. Yo siempre le pido a mis invitados y a mis invitadas que me tenéis que recomendar tres libros y al menos uno tiene que ser terror. Si los tres son terror, para mí perfecto, ¿vale? Porque así engrosamos la pila, pero por lo menos uno tiene que ser de terror. Vale. Este seguramente, bueno, es archiconocido, pero es que si no mi libro favorito, es uno de mis libros favoritos, es Siempre vivimos en el castillo, de Shirley Jackson. En plan, si yo hago las ambientaciones medio regular, es porque he leído mucho a Shirley. Y Shirley hace sus ambientaciones que es Pues que llega un punto que me da igual lo tengo que a pase. alguien con la que te llevarías muy bien. No sé si conoces a Gemma Solsona. Sí, la conozco, que estuvimos Bueno, hablando pues, además de... pues es también, creo que una de las personas, a mí me encanta Shirley también, pero creo que una de las personas que conozco que más le gusta es ella, así que Es que me parece brutal, me parece tan bonito
contando cosas tremendas. Yo siempre es increíble. Y la de Siempre vimos el castillo para mí es mi favorita, si no, porque el relato de la lotería está muy bien y también es muy guay, pero para mí ahora top vivimos en el castillo. Luego voy a decir El exorcismo de mi mejor amiga, que tiene un rollo mucho más, sí, más gamberro, pero no es comedia con terror, es terror con comedia. Y muy bien hecha. Y A mí he leído varios, para mí es el que más me gusta de Hendrix. sí, y para mí también. Yo estoy ahora con el de Hay gente que las... me ha dicho que no, que ni de coña, pero para mí sí. También depende del punto de vista. Sí, me estoy leyendo ahora el del vampiro, el de la guía para vampiros, que también me está gustando mucho. Y me dice alguien, ay, está muy bien. A mí menos el del exorcismo me gustaron todos. Digo, sí, a mí es mi favorito, el del exorcismo, me A mí es parece brutal. yo la guía del club de lectura para matar vampiros me la he leído también y me gusta más el exorcismo de mi mejor amiga. Igual, me está Sí, gustando mucho. sí. Estoy por 3/4 partes más o menos. Me está Y gustando muchísimo. club de apoyo para Final Girls también lo he Me queda leído. ese. Me Muy queda ese. noventero. Horror Stock. Sí, sí, sí. Y la otra recomendación, Gótico, de Silvia Moreno. De Silvia Moreno. Sí, que tiene esta como... Es un Cumbres Borrascosas más moderno y más... La protagonista es muy única porque no la querrías como amiga, pero como protagonista es muy potente. En plan, tiene un punto egoísta, pero que aún así es carismática la tía y es muy guay. Me gustó muchísimo. Y luego la historia, si a cualquiera que le guste el estilo así como gotiquillo, oscuro, muy... Así que los tres de terror. Muy bien. Bueno, los he leído los tres, así que guay. No me ayudas a engrosar la pila, está bien. Pero son recomendaciones que yo también haría. Bueno, pues antes de marcharnos, una cosita más, porque bueno, aquí dando apoyo, como decía, a Droids and Druids, recordar a todos y a todas que en febrero tenemos el Festival Terramur, Festival de Literatura Fantástica en Y nos vamos a Murcia. ver. Exactamente. Y entonces, por fortuna, aquí hay dos de las invitadas. Estamos muy contentas. Yo por lo menos estoy muy contenta de que me hayan dicho de ir. Súper contenta y además me cuadraba las fechas fenomenal, porque llega a ser un fin de semana antes y seguramente no hubiese podido ir, pero fue en plan de este fin de semana y yo, sí. Así que nada, invitaros a todos los que estáis por ahí escuchándonos a que os unáis a esta locura que seguro que queda de maravilla. Y estaremos hablando Sí, de terror, de hecho. sí. A No, ver, a tengo ver. muchísimas ganas de Alterramur, la verdad. Tiene buena pinta, tiene pinta de guay. Queda poco, queda un mesecito solo. Pues nada, no Sí. sé si quieres decir algo más, Marina, antes de terminar. Que muchas gracias por tenerme aquí, por darles una oportunidad al libro y por eso, por estar un ratito aquí charlando conmigo, que me hace muchísima ilusión. Jo. No, gracias a ti por tu escritura y a todos los que estáis por ahí. Os recomiendo encarecidamente que la leáis, una escritura que es fresca a la vez que también está depurada. Entonces tenemos un poco de todo. Es un ritmo cambiante, sobre todo este libro, lo vuelvo a enseñar por aquí. Nos devoró la niebla y ahí, como yo digo que es como un libro que tiene como tiras y aflojas. Hay momentos intensos y luego como una melodía va más rápido y luego vuelve a ir. Y bueno, a mí no se me hizo largo en absoluto el principio ni lento, ¿eh? A mí me encanta. Me Así alegro, que... me alegro. No, sí que me ha pasado alguna vez que el principio va más lento y que, bueno, Es gente impaciente. yo aviso, yo aviso. Pues nada, muchísimas gracias, cariño, por aceptar. Nos vemos Gracias muy a ti. pronto en persona y nada, y esperando tus próximos libros. Muchas gracias. Pues nada, que Gracias. vaya súper bien y encantada de estar aquí. Hasta luego. Gracias, guapa. Hasta luego.